Gracias, Amado. Pues bueno, vamos a entrar ahora a la mesa 1.3. El título de nuestra mesa es Transformación e Innovación en el sector salud. El objetivo del grupo va a ser dar a conocer a todos ustedes que nos están escuchando y viendo la importancia de la revolución tecnológica de la e-health, su impacto social, económico, de investigación en las mejores prácticas médicas, tomando en cuenta el cambio en el pensamiento global de la práctica médica y asistencial, para mejorar el acceso oportuno a los servicios sanitarios a nivel local, regional, nacional y mundial, mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación, así como la importancia de la colaboración entre el sector público y privado. Entonces, vamos a iniciar con el el doctor Arturo Cervantes Trejo, Él nos va a hacer una presentación de un caso de éxito del ISSSTE, en donde él estuvo involucrado, pero antes lo quiero presentar. El doctor Arturo Cervantes Trejo es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con grado de maestría y doctorado en la salud pública por la Universidad de Harvard. Él es especialista en sistemas de información geográfica y análisis espacial. Tiene un diplomado en minería de datos por la Universidad de Anáhuac. Él es investigador y profesor titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Anáhuac desde el 2004. Anteriormente, él fue secretario técnico y director general de la Secretaría de Salud Federal del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y también director general del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Él tiene una frase muy arraigada y una sobre la salud digital, que es mejorar el mundo mediante la ciencia y las tecnologías de información. Entonces, vamos a ceder la palabra, maestro. Tenemos 10 minutos, entonces le pido, por favor, ajustarnos al tiempo. Muchas gracias. Es un privilegio compartir este panel para platicarles de un ejemplo de transformación e innovación en el sector público de la salud en México. En particular, les voy a hablar del sistema de información clínica del ISSSTE y es un placer representar a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac para esta plática. Todos ustedes conocen el ISSSTE, una de las instituciones emblemáticas nacionales que atiende a más de 13 millones de derechohabientes. Y a todos estos derechohabientes los atiende a través de una amplia red de unidades de primero, segundo y tercer nivel. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viéndola. Perfecto. El caso de éxito y de innovación se enfoca en 25 hospitales generales, 14 regionales y de alta especialidad, e incluye también al Centro Médico Nacional como hub central. Y esta es una cobertura que tiene distribución nacional. Los pequeños puntos son primero y segundo nivel, y las cruces rojas es la red de este sistema de información clínico y repositorio nacional de datos. Ustedes conocen al ISSSTE. Es gigantesco, es un sistema de salud público más grande que el de países enteros, con más de 5,000 camas de hospitalización, y en estas 40 unidades el 100% de los quirófanos, la mayor parte de las salas de parto y bancos de sangre. La infraestructura física del ISSSTE le permite realizar más de 37 millones de estudios de laboratorio cada año y millones de rayos X, mastografías, resonancias, ultrasonografías que se dan cita en estas 40 unidades del segundo y tercer nivel del ISSSTE. Con este contexto, mencionar cómo eran antes los procesos de imagenología y patología, y todos ustedes conocen estos escenarios y saben que a veces para llegar a una cita y registrarte te anotan en bitácoras manuales y luego consultan tu vigencia en otro sistema de información y te lo sellan y llenan otros papeles a mano y luego te insertan en un sistema administrativo de ese hospital en particular, si es que lo hay, te hacen llenar algunas formas solicitando el consentimiento informado, copias para todos lados,
y luego en el citoscopio se programa o de la laboratorio de imagenología. Entonces, todo un proceso hasta que se llega a la imagen clínica, pero ahí no termina. De ahí viene la interpretación y la generación de reportes post-procedimiento y de interpretaciones, y todo esto terminaba en discos compactos en las manos de pacientes y con una ineficiencia enorme y poco manejo de información y de conocimiento. A raíz de todo esto, el ISSSTE en 2017 decide contar con un nuevo sistema de información, reconoce que hay limitaciones en los procesos actuales y que requieren avanzar hacia la digitalización para poder disminuir brechas en salud y mejorar la calidad. Y la estrategia es poder implementar un sistema de información clínico integral en estas 40 unidades seleccionadas de segundo y tercer nivel, un sistema que involucra la digitalización, el almacenamiento y la distribución y visualización de todas las placas, estudios, interpretaciones de 3 departamentos, de 3 áreas: imagenología, endoscopía y anatomía patológica. Un requisito en esta licitación fue que fuera filmless. ¿Por qué? Porque el ISSSTE gasta cada año, o gastaba, más de 436 millones de pesos, nada más en consumibles para el área de radiología, en las placas, en los químicos, en los procesos, en los espacios físicos de almacenamiento de toda esta información. Y ahora el ISSSTE tiene en estas 40 unidades todos sus equipos diagnósticos integrados a un sistema de información clínica. Los tomógrafos, los mamógrafos, las resonancias, todo alimenta una base de datos únicos y un repositorio nacional de datos. El 100% de estos hospitales generales y quirófanos y camas de hospitalización y la mayor parte de los estudios endoscópicos, tomográficos y de resonancia que se hacen en el instituto ya están digitalizados, con una cobertura nacional dividida en 10 subregiones dentro del país en la red del ISSSTE y con más de 370 terabytes de almacenamiento. Más de 200 millones de imágenes se producen al año, considerando que cada estudio lleva varias tomas. Y esta red general de todas las conexiones del sistema funciona en una red privada y por subredes especiales en Monterrey, en el área del Bicentenario, en Zapopan, en Jalisco, en Culiacán y a través del Hospital Regional Adolfo López Mateos. ¿Qué resultados han tenido estos ejercicios, digamos? Pues de una manera muy importante, la consulta de expedientes y de placas y exámenes es inmediata a nivel nacional. Para cada paciente hay un expediente único que vincula secuencialmente todos los estudios que se han hecho y así los médicos tienen disponible la información de cualquier paciente desde cualquier lugar en el territorio nacional. Esta tecnología de vanguardia, esta infraestructura que se ha armado en alianza con el sector privado, ha permitido al ISSSTE disminuir costos de manera importante y mejorar la calidad de la atención, y es parte de una estrategia digital que no se debe de disminuir, sino se debe de profundizar. Si comparamos, por ejemplo, 2017, cuando no existía este sistema, vemos que en 2019 la productividad en el manejo de imágenes de las diferentes áreas ya casi duplica la cantidad de estudios que ahora están disponibles, todos históricamente de manera inmediata. Vean el número de estudios de rayos X, que es la gran mayoría, de mastografías, de endoscopías y de exámenes, y es muy importante porque el tener un sistema de información clínica, un RIS y un PACS funcionando a esta escala nacional debe de ser un gran ejemplo para otras instituciones de salud, porque el sistema es de altísima calidad y obedece a los estándares internacionales, tanto en calidad de imágenes, y poder accesar reportes previos es muy válido y útil e importante para la práctica clínica. Se mejoran los flujos de trabajo teniendo que ingresar a un solo sistema la información y haciendo compatible
los sistemas intrahospitalarios. Lo más importante es que los usuarios no tienen que estar repitiendo estudios o andar cargando discos o esperando a que el especialista pueda emitir una segunda opinión. Y al igual que en otras partes del mundo se han observado beneficios netos muy importantes en la productividad, en el acceso a las interconsultas y a la medicina de alta especialidad y en la calidad por las reducciones de tiempos de andar buscando estudios y discos compactos y placas impresas que muchas veces se pierden. Esto disminuye la necesidad de traslados y hace que el sistema sea más importante. Y ya lo han comentado muchos antes de mí, la inteligencia institucional, el business intelligence que le permite al con un sistema llamado exactamente qué está sucediendo, en qué sitio geográfico, en qué hospital, con qué técnico, con qué médico tratante, qué diagnósticos existen, y hacer esto en patología para poder conocer los estudios histológicos, los pacientes atendidos, cuánto se hace de qué para poder costear y medir y conocer a profundidad. En endoscopía también esto ya es posible. Me permito concluir, para no abusar del tiempo, que este ejemplo de un sistema de información clínica funcionando en el ISSSTE desde hace 2 años es un modelo, es una vanguardia tecnológica y una gran innovación del Sistema Nacional de Salud, y qué orgulloso que sea en esta emblemática institución pública. Pero sobre todo es una innovación que permite y permitirá eficiencias más importantes conforme más se utilice, porque representa ahorros económicos enormes y prácticamente se paga sola esta tecnología por los ahorros que representa, y tiene un gran impacto en la calidad de la atención, que se hace más oportuna y más eficiente. Mejora el acceso del ISSSTE al tercer nivel, y con ello tenemos obviamente usuarios satisfechos y prestadores de servicios más también satisfechos. Me permito concluir con esta reflexión. Hemos estado hablando de cómo muchas veces las decisiones se toman desde la insensatez, con ignorancia o desconocimiento, o desinformación o supuestos, porque no hay datos, o están incompletos, o están en bitácoras manuales, o están en diferentes sistemas. El ciclo del conocimiento de Ackoff y Bellinger nos invita a trabajar para normalizar estos datos, para crear entendimiento de las relaciones que hay de las cosas y convertir los datos en información. Y este es el brinco cuántico que representa este caso de éxito, porque nos permite entender y conocer patrones del sistema clínico de atención. Y esto es un verdadero conocimiento de la situación de un sistema de salud y nos permite actuar con base en el entendimiento de principios. Esta sería, digamos, imaginen que hubiera un sistema de información clínica que integre todos los equipos de diagnóstico clínico de un hospital y que todos ellos alimenten una gran base de datos que permita hacer desde la inteligencia artificial en interpretación de imágenes, que ya es una realidad ante esta pandemia, y que permita cerrar ciclos del conocimiento completos y adquirir y operar con una verdadera inteligencia institucional. Hacia allá vamos con la integración de datos y con la arquitectura empresarial, tanto tecnológica como institucional, que se requiere para que los sistemas operen con más sabiduría, para poder medir los desempeños, la productividad y evaluar correctamente y tomar acciones basadas en la información. Es un privilegio trabajar en este panel con ustedes, y con esto concluyo mis 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo Cervantes. La verdad es que, sin duda, esto que ocurrió en su momento con su apoyo en el ISSSTE fue un salto muy grande. Hace todavía muchas cosas por hacer. Otra de las reflexiones que creo que nos deja esta participación y este caso de éxito para dar secuencia a las siguientes, pues es justamente la importancia de la tecnología y los datos estructurados, porque implementar un sistema de información clínica en un país como el nuestro, con un sistema de salud multifragmentado, es muy complejo, porque
no todo la información está en un sistema o en un Excel, ¿no? Entonces hay mucho que está en hojas y es muy complejo. Entonces un RICS-IPAC definitivamente contribuye mucho al diagnóstico oportuno e inclusive de segundas opiniones entre los médicos que están en el ISSSTE y sin duda el resultado siempre va a ser una planeación adecuada para llegar realmente a una adecuada financiamiento, ¿no? Utilización y transparencia de recursos, que es lo que se busca para poder tener recursos adicionales para invertir en este tipo de tecnologías. Gracias, Arturo. Ahora les voy a presentar a otro de nuestros panelistas. Él es alguien con muchísima experiencia en temas de tecnología, es el ingeniero Guillermo Almada. Guillermo es el director general de Amazon Web Service en México para el sector público. Él es responsable de liderar la organización a cargo de la relación comercial y operación con el sector gobierno, educación, salud y non-profit en el territorio nacional. Antes de unirse, Guillermo fue parte del team ejecutivo de liderazgo de varias compañías de tecnología en Latinoamérica, por ejemplo, estuvo en Microsoft, en IBM, etcétera, ¿no? Entonces, él es ejecutivo con mucha experiencia en tecnologías de información y comunicación, con más de 26 años de experiencia en la industria. Entre ellos está, obviamente, el conocimiento en países de Latinoamérica, como México, y entiende perfectamente la complejidad de las organizaciones. Y él enfatiza siempre que el trabajo en equipo y las alianzas son necesarios, ¿no? Para poder contribuir en la creación de un sistema que integre los datos a nivel regional. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Gracias, Alejandra, que está. No sé si me escuchan bien. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a la organización, a Vicky, como tú bien decías, Alejandra, yo represento hoy Amazon Web Services. Nosotros somos la unidad de Cloud Computing de Amazon, la compañía Amazon.com. Y nacimos hace muchos años, al principio como un lugar de apoyo. Les decía que aparecimos como un punto de apoyo justamente al trabajo que estaba haciendo Amazon, pero por muchos años estuvimos trabajando en tecnología altamente escalable en forma global para apoyar el desarrollo de Amazon, y allá por el 2006 nos creamos como unidad independiente. Y desde entonces hemos crecido mucho, tenemos a millones de clientes activos en más de 190 países. Pero lo importante es que hemos estado muy cerca de toda esta cadena de valor que representa la salud, porque es un sector absolutamente crítico para el desarrollo económico y social del mundo entero, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que, de alguna manera, ir convergiendo a través de todo lo que hemos venido escuchando durante el día es el concepto de salud digital. Y creo que todos acordamos aquí que el uso de tecnología en toda esta cadena de valor gigantesca que tiene la salud es como una condición necesaria, pero nosotros aspiramos a más. O sea, no es suficiente. O sea, el objetivo principal nuestro es ver cómo mejoramos la atención del ciudadano y cómo podemos convertir el sistema actual en un sistema que sea mucho más personalizado. Si nosotros logramos, a través de toda esa cadena de valor, empezar a exponer la información, la cantidad enorme de información, como hemos visto que se genera en toda esa cadena, y empezamos a compartir esa información, creo que podemos lograr avances sustanciales en este objetivo, que es, en definitiva, poder ofrecer a la gente la posibilidad de dejar de ser un paciente promedio para ser un paciente individual y establecer parámetros de cuidado que sean más continuos, que sean quizás menos intervencionistas y más dedicados a lo que es un tratamiento más continuo y más preventivo, digamos, ¿no? Entonces tienen ahí una pequeña representación muy simplificada de hoy lo que es la cadena de valor. Y si se fijan en cada uno de estos pasos, bueno, no sé si lo ven ahí, digamos lo que quería ilustrarles un poco es una forma simplificada de esta cadena de valor. Y si ustedes se fijan hoy lo que representa, por ejemplo, arranquen en cualquier punto de la cadena, lo que significa hoy, por ejemplo, identificar un grupo de moléculas para arrancar un proceso de un medicamento nuevo, ¿no? Eso, digamos, representa hoy literalmente agarrar
100 millones de moléculas, empezar a identificar en cada uno de esos casos cuál es su estructura química, proteica, cuál es la genómica de la enfermedad que estamos tratando de tratar, mezclar con información directa de primeras partes, anonimizada de terceras partes, y poder reducir todo ese set en quizás 40, 50 moléculas para comenzar un tratamiento clínico. Esto, en términos de computación, es masiva, es prácticamente una necesidad de cómputo infinito, porque estamos reduciendo decenas de años de CPU en unos pocos meses, ¿no? Y después sí pasan a la siguiente etapa, lo que es la determinación de cómo se arranca un ensayo clínico, un clinical trial. Es lo mismo, ¿no? O sea, ahí es un área de altísimo riesgo, como ya escuchamos hoy, es un área donde la farma tiene concentrado la mayor parte de su riesgo, y entonces es tan importante, y ahí vemos cómo compañías como Knowledge, por ejemplo, socios nuestros que han establecido mecanismos, programas muy precisos a través de inteligencia artificial para poder determinar cuál es el verdadero denominador que queremos usar de los pacientes, dónde vamos a buscar a estos pacientes, bajo qué condición, cuál es el ambiente y la situación de esos pacientes para asegurarnos que el clinical trial sea lo más exitoso y lo más eficiente posible, ¿no? Y después en el área de fabricación hace muchos años que hemos introducido ya cámaras, distintos tipos de sensores térmicos, toda esa innovación que se ha venido aplicando estos años para hacer procesos de fabricación mucho más eficientes y más cortos. En el área de comercialización, por ejemplo, socios nuestros como Deloitte, que han desarrollado plataformas globales de comercialización donde de alguna forma van creando como dossiers electrónicos o carpetas con toda la información del medicamento, el nivel de respuesta de los pacientes enriquecido, digamos, en formatos masivos nuevamente de información. Y en el lado de la genómica también hemos visto en esta década progresos enormes. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, el Children's Hospital de Filadelfia, uno de los hospitales pediátricos más importantes de Estados Unidos, provisionó 1000 máquinas virtuales y consiguió procesar 1000 genomas de humanos en 2 horas, en menos de 2 horas. Esto ocurrió hace ya casi más de 2 años, pero un poco como para ilustrarles la enorme necesidad de cómputo y de tecnología que hace falta en cada una de estas etapas, ¿no? Y eso es un poco el punto de partida cuando ya empezamos a llegar al paciente propiamente dicho, ¿no? Y ya estamos llegando a través de medicina de precisión, con otras compañías como, por ejemplo, Proteus, por ejemplo, que ya tiene licencias para poder introducir en cada píldora que nosotros consumimos, algunos sensores que son digeribles y que ya empiezan adentro del ser humano a pasar información también. En fin, y cuando ustedes ven todo el resultado de esto, se puede utilizar no solamente para lo que es la parte terapéutica, sino que vuelve a alimentar otra vez toda esa cadena de innovación desde el principio. Entonces es un continuo. Y en cada uno de estos pasos tenemos una cantidad enorme de información que procesar y que entregar. Entonces, nuevamente, o sea, si nosotros logramos que en cada uno de estos pasos poder exponer parte de esa información y compartirla, o sea, el beneficio que vamos a lograr para la sociedad entera va a ser gigantesco, porque lo que se trata es poder llegar con una medicina, ya dijimos, más personalizada y más apuntada. En todo lo que es la parte, conversamos mucho también de todo lo que es la parte final, digamos, ¿no? Que es el contacto directo con el paciente. Y aquí tu pregunta, Alejandro, un poquito la situación de México, ¿no? Y yo quiero destacar que la verdad durante toda esta pandemia muchas compañías, en particular gente del gobierno, se nos acercó y sí vimos algunos detalles de innovación muy importantes, yo creo, ¿no? Que dicen más que nada en la respuesta final hacia el paciente, ese cuadrado que ustedes ven aquí, que es lo que llamamos la puerta de entrada digital, ¿no? Que de alguna forma es la bisagra para cosas como telemedicina y todos esos desarrollos que estamos viendo, ¿no? Y ahí, si me ayuda Heidi, por favor. Por ejemplo, un caso con el siguiente, por favor. Rumi es un ejemplo. Rumi es una compañía mexicana que desarrolló este humanoide, es un pequeño robot, muy sofisticado, por cierto. Este robot tiene la capacidad de, a través de algoritmos de inteligencia artificial,
andar libremente por los pasillos de los hospitales, los centros de atención, sobre todo cuando en situaciones de emergencia que los hemos visto saturados con gente. Y a través de los algoritmos de inteligencia artificial, tiene la capacidad de hacer cuestiones básicas iniciales de triage, por ejemplo, medir la temperatura, por ejemplo, censar a través del tono de voz algunas condiciones específicas. Es esa innovación que surgió en estos meses, ¿no? Y realmente han tenido un desarrollo muy grande y están teniendo ya requerimientos de otras partes del mundo. Hemos visto, por ejemplo, muchas solicitudes en lo que es la parte del contacto, ¿no? O sea, hemos visto muchos call centers colapsar y provisionar hoy call centers en forma virtual es muy simple, donde con un browser y una conexión, gente desde sus hogares, evitando la aglomeración en lugares físicos, puede continuar situaciones de desborde como las que vivimos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hemos trabajado con estados, gobiernos del estado, en situaciones en proyectos de interpretación de voz, con Alexa, por ejemplo, para la gente que estaba internada y a través de Alexa podía comunicarse con gente del hospital en forma mucho más eficiente. Hemos visto, por ejemplo, el estado de Jalisco trabajando en algunos desarrollos muy innovadores en lo que es el uso de imágenes para lo que es diagnósticos en retinopatía diabética, por ejemplo, ¿no? Guillermo, perdón que te interrumpa, es que estamos apretadísimos. Sí. Por favor. No, era eso un poco un poquitito, creo que México tiene un poco, yendo a la pregunta, una cantidad muy interesante de capital humano de innovación para enfocarse en cualquiera de estas partes e incluso desarrollar tecnología que sea incluso exportable, ¿no?, a otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Sin duda alguna nos queda claro que tienes bastante información y la has expuesto muy padre y nos la compartiste. Nos queda claro que la cadena de producción de datos nos va a sumar para en algún momento el mundo tenga medicina de precisión a nivel global, ¿no? Ojalá que sí lo podamos vivir. Le voy a ceder la palabra ahora al doctor Roberto Tapia. Él es una persona que también tiene mucha experiencia en la implementación de modelos tecnológicos en México. Él es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en salud pública. Cursó las maestrías de ciencias y en la Universidad de Harvard. Recibió el grado de doctor en ciencias de la salud con mención honorífica otorgado por la UNAM. Durante 25 años, el doctor Tapia se dedicó al servicio público en la Secretaría de Salud Federal, donde ocupó posiciones desde las que lideró la generación de políticas públicas, cimiento de los cuales de algunos programas de salud son temas como los de adicciones, vacunación, enfermedades crónicas, VIH, SIDA. Asimismo, estableció el actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Encuestas Nacionales de Salud, por mencionar algunos. Actualmente se desempeña como director general de la Fundación Carlos Slim, desde donde ha creado e impulsado una amplia agenda de innovaciones en salud y de acuñar el concepto de salud pública personalizada. Asimismo, es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su frase es: la salud digital tiene que considerarse como la nueva práctica a seguir en todos los sistemas y servicios de salud de México y América Latina, con el apoyo recibido por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Los resultados y procesos se perfeccionarán hasta lograr una calidad precisa, certera e inmediata. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Vamos a aperturar. A mí me gustaría hacerle unas preguntas para que usted nos dé su opinión. Primero, ¿cuáles son los retos que enfrenta México para dar continuidad a los proyectos implementados en términos de financiamiento y cómo mantener una coyuntura entre la iniciativa privada y el sector gobierno? Hola, Alejandra, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, la perspectiva de financiamiento sostenible de la tecnología se debe de ver como un elemento estratégico y que aquello que se propició, por ejemplo, nosotros en la Fundación, lo que buscamos siempre es identificar los problemas, trabajar en conjunto con las instituciones públicas para resolver
Entre otras cosas, la relevancia de la tecnología para entonces encontrar estos mecanismos de adecuación, de implantación, de adopción y por lo tanto de progreso en la utilización de las innovaciones, siempre pensando en ecosistemas. Esto es muy relevante. No solo es el tema de financiamiento, sino la conceptualización de las innovaciones. Podemos hablar de sistemas muy eficientes, muy efectivos, pero tiene que ver dentro de un contexto que le lleve a ese ecosistema en donde interactúa desde los elementos de planeación, de integración, de toma de decisiones y de medición del impacto a nivel del paciente y a nivel del sistema. O sea, tenemos que verlo en los dos escenarios, el beneficio social que tiene para el sistema y el beneficio personal que tiene para el individuo o el paciente en su momento en la interacción que tenga con el sistema de salud. Entonces, esto es muy relevante. El financiamiento es algo que se le debe de dar prioridad para poder llevar a las instituciones públicas a alcanzar esa eficiencia que le permite tener las plataformas digitales. No podemos ver un sistema moderno si no pasa por el planteamiento de incorporar toda la plataforma digital en su desarrollo y en su estructura. Hoy vivimos tiempos, y ya se decía en el panel anterior, la relevancia de incorporar nuevos actores, de incorporar incluso un proceso de nueva cultura de la información y de la utilización para la toma de decisiones. Arturo marcó un diagrama muy interesante, y es decir, es lamentable que se tomen decisiones bajo el marco de la ignorancia cuando se tiene la posibilidad de que a través de sistemas de información se tomen decisiones mucho más pensadas que incluso van a evitar decisiones incorrectas o de gran costo para una sociedad. Es decir, esto pasa desde la transparencia. Yo creo que uno de los elementos centrales para eliminar la corrupción es la transparencia que dan los sistemas de información. Los sistemas de información generan eso. Entonces, regreso a tu pregunta, es decir, sostenibilidad de estos proyectos. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que para nosotros sentimos muy orgullosos de trabajar con el sector público. Y te voy a referir primero la cartilla digital de salud. Todos sabemos, tiene muchos años de haberse instituido en nuestro país esa cartilla que le daba a la mamá, al papá, el registro de las vacunas de sus hijos, que estaba en papel literalmente. Lo que abordamos es que ya era conveniente tener un registro digital nominal en el cual podamos garantizar el seguimiento de cada individuo, conocer la productividad de los vacunadores, conocer las coberturas de vacunación por zonas específicas. Y esto se llevó a un gran desarrollo que se permitió implantar desde el 2016 en la Secretaría de Salud y en los estados. Alcanzamos a implantarlo en 17 estados. Ahí estamos ya operando, y tengo aquí las cifras, en más de 1,537 unidades y están enlazados más de 3,300 vacunadores. Es decir, una capacidad de información que nos ha permitido ahora, por ejemplo, trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus dos programas, el de IMSS Bienestar y el régimen ordinario, tener un conocimiento mucho más preciso para calcular, por ejemplo, demanda de vacunas, cobertura de los esquemas de vacunación. Y si me voy hacia adelante, si tenemos una plataforma de este tipo, y estamos hablando de la importancia de medir la cobertura de influenza ahora que se viene el invierno, y en su momento la llegada de una vacuna COVID-19, es imprescindible contar con una plataforma digital. No podemos manejar esto con hojas de Excel, ni lo podemos manejar en papel, ni con cartoncitos, ni con reportes habituales. Si no lo vemos de esta manera, vamos a tener serios problemas para poder llegar a la población que necesita recibir la vacuna de acuerdo a sus índices de vulnerabilidad. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo es algo que ha sido también exitoso, y agradecemos mucho la posibilidad de haberlo hecho con la Secretaría de Salud, es el Sistema de Información en Enfermedades Crónicas. Eso permitió documentar en más de 12,000 unidades de la Secretaría de Salud. Ese sí actualmente sigue funcionando, y es básicamente porque las entidades federativas han visto el beneficio de tener esa información
y construir índices de calidad que antes eran desconocidos, medir coberturas. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes con diagnóstico de diabetes reciben realmente insulinas? ¿Cuál es el nivel de insulinización, etcétera? Así es que eso ha permitido hacer incluso una comparación de estados con buenas prácticas versus estados con dificultades para llevar a una mejor práctica y comparar estos ejercicios y que ha llevado paralelo a todo un programa de capacitación. No hemos tocado hasta ahorita, por lo menos lo que he escuchado, es la importancia de la salud digital, incluido ahí la capacidad de mantener al personal que está en la trinchera actualizado. Uno de los elementos clave, porque estamos acostumbrados a esas sesiones administrativas, burocráticas, y hoy podemos utilizar las plataformas digitales para llegar al médico, al promotor de salud, al que está en la fila cotidiana en la interacción con los mejores conocimientos. Y ahí voy a que debemos de encontrar estos ejemplos muy puntuales. Y es, si vemos a la salud digital, debemos empezar de la base. Y de ahí que tuvimos una gran alianza con el gobierno del Estado, un Estado con visión innovadora, un Estado donde la Secretaría de Salud está viendo cada vez más la relevancia de tener plataformas digitales. Esto se está extendiendo poco a poco, ya lo escuchábamos de parte de Guillermo en Jalisco, en otros, es decir, eso está ahí y no se puede detener, se le debe de dar esa fuerza. ¿Qué creamos ahí? La primera unidad de primer nivel de atención totalmente digital, desde su conceptualización, desde su construcción, distribución de espacios, y permite dar servicio a cerca de 16,000 habitantes y se conoce a la perfección cada persona y se tiene una interacción con ella, es decir, toda esta dinámica. Pero voy a otro paso que es indispensable en los próximos 2 minutos. Ya Guillermo apuntaba. Hoy podemos llegar a la personalización de las intervenciones en el campo de la salud pública. Por eso el concepto de salud pública personalizada. Hoy la ciencia, que afortunadamente ha caminado a una velocidad que nunca llegamos a pensar, es el concepto de la metabolómica, de la genómica y de poder conocer los indicadores que hoy en día, gracias a la capacidad tecnológica de procesamiento y a la capacidad correspondiente de asimilación, hacer plataformas en donde podemos medir el riesgo genético que tiene una persona ante enfermedad crónica, o llegaremos en su momento al riesgo genético de padecer una infección grave de COVID. Eso ya está en camino. Es decir, creo que debemos estar incorporando eso. Así es que, en concreto y resumiendo, hay muchos ejemplos de éxito, Alejandra. Debemos de alimentarlos, debemos de difundirlos y sobre todo un llamado a los líderes hoy que están en las instituciones públicas a no resistirse a la importancia de las plataformas digitales. Son un aliado, es información muy útil porque todos estamos buscando un bien común, un bien para beneficiar al final de cuentas a la ciudadanía, a los pacientes y a todos aquellos que trabajamos y vivimos en un país. La salud digital es ícono indispensable para poder hablar de un sistema robusto, eficiente y sobre todo sostenible. Si no, va a ser muy difícil alcanzar a una población de 130 millones de habitantes. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. Efectivamente tiene usted toda la razón y toda la experiencia en el tema. Definitivamente otra de las reflexiones creo que con la que nos quedamos es esta resistencia al cambio general por temas generacionales, las costumbres, los hábitos dentro de las instituciones de salud, la burocracia, los modelos de eficiencias que se pudieran tener, la, digamos, reducción de procesos manuales, etcétera, ¿no? La optimización realmente de los procesos. Creo que dentro de las situaciones que estamos enfrentando ahorita y la contribución es la adecuada toma de decisiones y realmente contar con indicadores que sean medibles y que sean alcanzables, ¿no? Que tengan un respaldo para comprender realmente los beneficios de la implementación de la tecnología en nuestro sistema de salud, porque indudablemente todo nos va a llevar al individuo, al paciente, al usuario final, y la integración de esto nos da la radiografía, ¿no? Realmente el espectro de dónde estamos parados. Y sí es interesante. Yo nada más la última pregunta sería, desde el punto de vista de una fundación, ¿cómo estamos, desde su punto de vista, qué papel juegan en este desarrollo? ¿Cómo
cómo participan y cómo aportan en el desarrollo de la innovación tecnológica en la salud digital. Yo creo que uno de los grandes beneficios de las organizaciones sin fines de lucro sociales es eso, el que podemos tener un radar de lo que está sucediendo en el mundo. Esto es muy relevante, el estar muy atentos de las innovaciones, las tendencias, qué es lo factible, estar con una visión muy cuidadosa, porque hay que ser una curaduría muy minuciosa y responsable para poder asimilar y poder, ante todos estos planteamientos, hacer recomendaciones para la solución de problemas muy específicos, es decir, muy target oriented, ¿no? O sea, no podemos dar alternativas muy tan genéricas, sino ir viendo cómo posiblemente resolviendo problema por problema vas integrando un ecosistema que te permite llegar a una meta y ser catalizadores de ese proceso de asimilación de la innovación. Para eso sirve una fundación como la Carlos Slim, en el cual nosotros arriesgamos el proceso de desarrollo y de tener la herramienta, la plataforma, todos estos elementos que podemos incorporar, la genética, la metabolómica, los signos vitales del individuo, toda esta posibilidad que tenemos con las plataformas digitales, la inteligencia artificial, y llevarlo a un elemento pragmático y acompañar su implantación, y como bien decías, Alejandra, la medición del impacto de esa implantación. Desde un principio haces tu modelo de final de medición de éxito o no éxito o de mejora de los procesos. Pero al final de cuentas es un acompañamiento que siempre y todo objetivo que se tiene en cualquier desarrollo es que pueda hacer que facilite el acceso a los servicios de salud. No podemos limitarnos a si hay conexión o no hay conexión. Todos nuestros desarrollos tienen embebidos sistemas que permiten operar sin conexión a Internet y conexión a Internet y después utilizar mecanismos alternos. Buscar que incluso disminuyamos las brechas digitales y disminuir las inequidades de acceso. Si queremos llegar a los 130 millones de habitantes de nuestro país, es la manera de realmente proporcionar servicios de calidad y evaluables sin las barreras de acceso, romper las barreras de acceso, y ese acompañamiento es indispensable, y después hacerse a un lado. Literalmente es una transferencia de estos procesos, porque se da acompañado con una capacitación, con una asimilación, y claro que hay resistencia al cambio ya en la operación misma, pero al final de cuentas después entienden el beneficio de tener esta capacidad de poder dar un mejor servicio, y generamos algo más, siempre pensar en la corresponsabilidad del usuario. Ya no es el sistema paternalista, un sistema de salud, ya es un sistema donde favorece la corresponsabilidad y llegar a estos planteamientos de personalización de las intervenciones de salud pública. De acuerdísimo, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación en esta mesa. Nos quedamos con la importancia de transmitir el mensaje de mantener este financiamiento, que sea sostenible, que sea estratégico, que realmente busquemos incorporar la tecnología en nuestro sistema de salud y ver los casos de éxito que ha tenido y con los cuales ha contribuido la IP. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, gracias a ustedes. Ok, vamos a continuar con la mesa. Ahora va a participar el maestro Jesús David Díaz. El maestro tiene experiencia amplia sobre la implementación de modelos de gestión en hospitales. Él actualmente trabaja en el Hospital Christus Muguerza desde 2016. Es director corporativo de tecnologías de la información en el sistema del Hospital Christus Muguerza, en el corporativo. Realmente el ingeniero Díaz ha participado en diversos eventos y foros nacionales, aportando valor sobre la ventaja competitiva y diferencial en las instituciones de salud cuando se tiene tecnología implementada y versus procesos manuales o artesanales que en muchos lugares aún están. Él en el pasado ha sido acreedor a las máximas distinciones de la industria de la tecnología, como ser reconocido 3 veces dentro de las 100 CEOs más importantes del país por parte de la publicación CEO InForward. Él recibió más premios adicionales y pertenece al grupo de líderes de tecnología. Los últimos años ha sido distinguido por la organización hispana
como de los 50 líderes de tecnología más influyentes en Latinoamérica, España y Portugal. La frase del maestro Jesús David Díaz es: tener un expediente electrónico no crea un hospital digitalizado. Se requiere cambiar de hábitos análogos a hábitos saludables digitales, registrar de forma correcta y estructurada la información y saber que lo que se registra servirá para tomar decisiones. Pues bienvenido, maestro Jesús David Díaz. Por favor, ¿podría habilitar su cámara y su micrófono? Listo, gracias Alejandra, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la MITI por la invitación. Muchas gracias. No se ve, maestro. Listo, ya lo veo. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, la verdad es que hay muchas preguntas. Con usted cerraríamos esta mesa y una de las situaciones en las que usted es experto y creo que nos va a aportar mucho valor es, desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios económicos para un hospital? Y también considerar cuáles son esos beneficios de seguridad en el paciente con la integración de soluciones tecnológicas y qué barreras considera de mayor impacto para lograr una adecuada implementación de salud digital en México. Bien, pues un poco para poner las cosas en perspectiva, para los que no conocen de dónde estoy actualmente, es un sistema de salud privado, principalmente basado en el norte de la República y con cierta presencia en el noreste. Somos 11 hospitales, tenemos más de 5,000 colaboradores, atendemos cerca de 700,000 pacientes al año. Cuando hablamos de un hospital digital, que era un poco lo que mencionabas como introducción, estoy hablando de tener dentro de un hospital las capacidades digitales de un sistema de administrativo, o ERP que se le conoce, un ciclo de ingresos, una cadena de suministro, una administración de capital humano, un sistema hospitalario, un expediente clínico electrónico, un sistema de radiología, un sistema de laboratorio, un sistema de patología, banco de sangre, portal de médicos y de BI. O sea, es decir, estamos tratando de escribir un hospital digital punta a punta. Ahora, atendiendo a tus preguntas puntualmente, los beneficios económicos vienen principalmente en incrementar sustantivamente la transparencia en el manejo de las cuentas. Tomemos en cuenta que somos un hospital privado y para nosotros, ya hablamos el día de hoy en uno de los ponentes sobre la importancia de la transparencia y cómo la transparencia genera vínculos de confianza entre, en este caso, terceros pagadores, médicos, pacientes con los hospitales privados. Entonces, la transparencia que podemos nosotros brindar a los pacientes y a los terceros pagadores, entre ellos las aseguradoras, aprecian demasiado poder tener en tiempo real lo que está pasando. Todos los cargos que se hacen de una manera automática, sin la intervención del factor humano, a través de interacciones o interfaces con los diferentes sistemas que ya les mencioné y que coexisten en un ecosistema como el sistema de radiología, el sistema de farmacia que ya mencioné, solo por mencionar un ejemplo. Y el manejo de materiales y medicamentos en los almacenes nos permite mantenerlos óptimos. También se habló de la importancia de tener una cadena de abastecimiento pura y transparente y al día. Hoy en día, con la pandemia que estamos teniendo, nos exige poder tener total y absoluto control de lo que está pasando. Yo siempre he sostenido que la cadena de suministro dentro de un sistema de salud público o privado es la espina dorsal que hace que opere un hospital. Entonces, tener una cadena de suministro puesta en marcha siempre es muy, muy importante. Todos estos beneficios que nosotros tenemos, buscamos trasladarlos de alguna manera también, Alejandra, a nuestros pacientes con el fin de generar fidelidad y apostando a relaciones a largo plazo. Ahora, en términos de seguridad son muchos más los beneficios y desafortunadamente mi intervención tiene que ser muy, muy acotada, entonces solamente me voy a limitar a algunos que inclusive charlábamos el día de ayer, ¿no? Hemos liberado de una gran cantidad de trabajo manual administrativo a las enfermeras. Estamos hablando de que les hemos regresado un 30% del tiempo que una enfermera tenía para hacer labores administrativas para que pueda regresar al lado del paciente, a un lado de la cama. Eso se traduce en múltiples factores de satisfacción, tanto del paciente como también de temas de seguridad del paciente. Otro tema, el 100% de las prescripciones médicas son electrónicas, por lo que se elimina el factor de una mala interpretación.
Otra manera, el 100% de las indicaciones de medicamentos son revisados, obligados por los sistemas digitales, por el Departamento de Farmacología Clínica. Además, hemos podido incorporar guías clínicas, order sets que ayudan a nuestros médicos a tener una atención más rápida y basada en mejores prácticas, revisados, por supuesto, por comités de pares, asegurando que se haga una medicina basada en evidencia, entre muchas otras cosas más. Y por último, las barreras. En lo general, es la poca cultura tecnológica que impera en el sector. Ya lo hablábamos hace un rato, ya se presentó, en la presentación de la OCDE se vio la magra penetración que hay de las tecnologías de información en el sector salud. Sigue siendo el sector salud más golpeado de todos los sectores. Sí, aún, paradójicamente, cuando nosotros trabajamos intensamente con información, existe todavía la creencia en la que la tecnología solo encarece los servicios de salud, lo cual ha provocado a través de los años y años poca adopción de tecnología por los equipos que conforman el sector salud. Este es un mal endémico, este no es un mal de México, es un mal que tenemos que atacar como industria, como sector, junto con la academia, para poder reforzar todo este tema. El sector salud es quizás la industria con menor índice de TICs entre todos los sectores, y con eso quizás podría cerrar esta parte de la primera pregunta que tú me haces, Alejandra. Muy bien, sin duda es que son muchas situaciones de colaboración conjunta, o sea, la experiencia que tienes tú, sobre todo trabajando previamente en el sector público y este vínculo y entendiendo que hay prioridades, ¿no? En el sector privado, pues hay que buscar la contención de costos y la calidad, centrada en el paciente, el servicio. Entonces, aquí el tema de las prescripciones electrónicas, las alertas medicamentosas, las alertas entre estas variables de si coincide o no el diagnóstico con el tratamiento, la farmacovigilancia, la farmacoeconomía que puedes hacer ahí mismo, creo que resultan súper valiosas y hay evidencia de ello, y basado en esas evidencias con cómo se está moviendo la tendencia de las enfermedades más prevalentes, incluso por temporalidad. Lo interesante es que estamos hablando de un hospital que está regionalizado y se entiende claramente y puedes hacer estudios bastante interesantes epidemiológicos allí, ¿no? Entonces creo que tiene mucho valor. Otra pregunta que también creo importante y nos puede usted apoyar es sobre ¿qué aportación consideras que ofrece el sector privado, aparte de todas las que acabamos de comentar, en temas de procesos y análisis de datos clínicos para lograr una medicina personalizada que permita mejorar el servicio al usuario final del sistema de salud, orientándolo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento, buscando este equilibrio, ¿no? Entendiendo que hay muchas necesidades, pero ¿cómo lo sugerirías tú? Mira, yo creo que debe ser muy pragmático, ¿no? Yo creo que una de las principales aportaciones que podemos hacer desde la industria privada, o sea, es decir, desde el sector privado de salud, de los que hacemos salud, es demostrar que las tecnologías de información en los sistemas de salud ofrecen beneficios inmediatos que pueden ser aprovechados para seguir democratizando la salud, para hacerla llegar a más gente, usando los recursos solo necesarios y maximizando lo mismo. Mira, te puedo poner un ejemplo. Lanzamos en 2 semanas todo un sistema de telemedicina enfocado explícitamente para COVID, para ayudar a desfogar o no tener atiborrados los sistemas de emergencia de nuestros hospitales y otros hospitales, haciendo un triage a través de robots que luego, si cumplían con ciertos parámetros, eran además referidos a un médico para que pudieran tenerlo a distancia, un diagnóstico con cierta certeza de si era un paciente COVID o no COVID, y que no tuvieran que ir a los servicios de salud, a emergencias, con una urgencia sentida, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, en el sector privado podemos ser un gran aliado para que todos los actores de nuestro sistema de salud nacional, buscando aportar información y mejores prácticas, compartiendo experiencias en ejecución e implementación. Hace un momento también se hablaba de cómo México era fuerte o estaba caminando fuertemente hacia temas de la regulación, pero en capacidades técnicas, y también se habló de la importancia de la implementación. Poder implementar es muy importante. Entonces yo creo que nosotros, como el sector privado, aunque en menor escala, hemos logrado probar que estas tecnologías pueden ser puestas en marcha de una manera sucinta, rápida, con
aprovechando solamente los recursos necesarios. Entonces, por último, y atendiendo la última parte de tu pregunta, es, por supuesto que nosotros también incorporamos estándares de interoperabilidad. Se habló de la importancia ya de los estándares de interoperabilidad. ¿Y por qué son importantes? Porque estos sistemas digitales que manejan los estándares van a permitir que la información que generemos nosotros haga sentido para los demás, aunque no provengan los pacientes de nuestros hospitales. De tal manera que nosotros podemos abrir como datos abiertos toda la información clínica que tenemos y que hemos acumulado para propósitos de investigación o simple y sencillamente tener una mejor cooperación clínica entre el sector público y privado. Y creo que con eso cerraría mi comentario, Alejandro. Ay, qué amable. Muchísimas gracias. Jesús Díaz, pues es todo por nosotros, por la mesa. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda da pauta para la secuencia de las siguientes mesas.